Bienvenido nuevamente a su canal del Ministerio de Apologética e Investigación Cristiana MIAPIC. Mi nombre es Carlos Garviras, soy pastor y director de este ministerio. Esta serie que usted seguirá viendo a partir de este segundo video se titula Gran Tribulación 70 después de Cristo. Básicamente contiene 6 artículos de los cuales ya usted tiene el primer video. ¿Cuál tribulación? El segundo es el tiempo de los judíos se ha acabado. El tercero, Jesús cumplió el programa de Dios a tiempo. Cuarto, no quedará piedra sobre piedra. Quinto, 3 grandes tribulaciones, y cerraremos este ciclo de gran tribulación con el último, que es ¿detuvo Dios el reloj profético? Bienvenido nuevamente. Una advertencia, o más bien un consejo. Al inicio de este video, el segundo de esta serie, es decir, el tiempo de los judíos se ha acabado, va usted a notar todos los versículos bíblicos que nosotros hemos utilizado en este artículo. Nuestro consejo es y seguirá siendo siempre el mismo. Usted debe ser un bereano, es decir, todos esos versículos que nosotros citaremos deben ser analizados por usted en el contexto general. Dios lo bendiga y esperamos de todo corazón y sinceramente que todos estos videos le ayuden a usted a fundamentarse aún más en las verdades bíblicas. La Biblia es un hermoso tesoro que el Señor nos ha dado y nos ha dejado, de hecho, para que por medio de su Espíritu Santo podamos nosotros entender claramente las señales del tiempo del fin, o, como bien dice la Escritura, el fin de este siglo, para que pueda iniciar el nuevo siglo en su presencia. Dios los bendiga. ¿De qué tiempo habla la palabra de Dios? ¿Es presente o futuro? La única manera de averiguarlo es estudiar el contexto. El contexto inmediato es Mateo 24. Sin embargo, es de mucha importancia notar que en este contexto Jesús llama la atención a una profecía de Daniel. Un estudio profundo de Daniel 9 prepara al estudiante para un entendimiento mejor de esta gran tribulación. Los contextos, tanto de Daniel 9 como de Mateo 24, tratan con los hijos de Israel, los judíos. Algunas personas tienen sentimientos especiales a favor de este pueblo único, los judíos. Otras personas tienen sentimientos especiales en contra de ellos. Algunas personas creen que los judíos son el pueblo escogido de Dios. Otras simplemente quisieran exterminarlos de la faz de la tierra. ¿Por qué están en el mundo los judíos? ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Son los judíos la nación especial de Dios? Sin lugar a dudas, la nación judía es la nación dominante, no solo en Daniel 9, sino también en el viejo pacto, en todo el viejo pacto. Pero,
¿Por qué se dio tanta atención a los judíos? Fue porque Dios sencillamente quería bendecir especialmente a solo una nación de todas las naciones de la tierra. ¿O tuvo Dios otro propósito en mente? Al examinarla cuidadosamente, no podemos encontrar nada superior acerca de la nación judía en sí misma. La única razón que Israel sobresale en la Biblia y en la historia es porque la atención del Dios Todopoderoso se enfocó en ellos por 2000 años. De hecho, los judíos nunca hubieran existido sin la intervención especial de Dios. Considere los siguientes hechos. Para dar inicio a los hijos de Israel, Dios le prometió un hijo a una mujer estéril que ya había pasado la menopausia. Ella se rió en sus espaldas. A pesar de su reacción inicial, Sara tuvo relaciones con Abraham y dio a luz un hijo. Fue solo por el poder de Dios. Los hijos de Israel salieron de la esclavitud en Egipto para llegar a ser una nación principal en el Medio Oriente. Esto sucedió, no obstante, solamente por medio de innumerables intervenciones de Dios. Desde las 10 plagas en Egipto hasta la caída de Jericó y más allá, el poder de Dios fue la fuerza que los movía en todo tiempo. En la medida en que la nación judía creció y prosperó, no era en ninguna manera superior en sí misma. La grandeza de los judíos fue el resultado directo de la intervención continua de Dios. Con relación a su nivel de moralidad y espiritualidad, no habría suficiente tiempo para hacer una lista de todos los pecados de los israelitas desde que salieron de Egipto hasta que Dios los envió en cautiverio. Desde el principio es claro que Dios no los bendijo por ser buenos. Deuteronomio 9:6 registra: por tanto, has de saber que no es por tus méritos por lo que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla, porque pueblo duro de cerviz eres tú. Siglos después, en los primeros capítulos de la epístola a los Romanos, Pablo disertaba sobre la condición espiritual de todo el mundo de la época. Después de bastante discusión, formuló, guiado por el Espíritu Santo, esta pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros, refiriéndose a los judíos, mejores que ellos, los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Seamos judíos o gentiles, todos somos pecadores, todos necesitamos la misericordia y la gracia de Dios. Estas verdades no son para sugerir que no ha habido personas buenas entre los judíos. Considere tales gigantes de la fe como Daniel, Ezequías, Esther, Natán, María, Pablo, Pedro, entre muchos. Sin embargo, la nación judía en su conjunto llegó a ser especial y quedó así solamente porque el Dios Todopoderoso la hizo especial. Una de las razones por la que Daniel 9 es tan importante es que predijo tanto el último propósito como el fin de esta relación especial. Los judíos muchas veces eran miopes. El futurismo hoy día tiene la misma miopía a favor de los judíos. Piensa que la bendición de Dios hacia los judíos es un fin en sí mismo.
hace una distinción entre el plan de Dios para con los judíos y el plan de Dios para con la iglesia y todo el mundo. ¿Será esto lo que las Escrituras enseñan? ¿O trabajó Dios con los judíos desde el principio hasta el final porque Él tenía un plan mucho más grande en mente? La realidad es que desde el principio el Dios Todopoderoso escogió a Israel pensando en el resto del mundo. Cuando Dios por primera vez llamó a Abraham, le prometió: haré de ti una nación grande. Pero posteriormente, en Génesis 12, versículos 2 y 3, añadió rápidamente: serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Más tarde, por mandato de Dios, Abraham estuvo dispuesto a hacer algo increíble: sacrificar a su único hijo. Por causa de tal fe, Dios intervino y confirmó su promesa. Génesis 22:18 registra: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero ¿cómo serían benditas todas las naciones por la simiente de Abraham? ¿Sería por la nación que descendería de Abraham, Isaac y Jacob, es decir, Israel? ¿O sería por medio del Mesías, que sería descendiente de ellos? ¿Fue el plan de Dios enfocar en una sola nación para su propio beneficio? ¿O decidió Dios enfocarse en una nación por un tiempo con el propósito de usar esa nación para traer al mundo el Mesías y así bendecir a todas las naciones? Numerosas escrituras nos dan las respuestas a estas preguntas importantes. Una de las más importantes es la profecía de Daniel de las 70 semanas, que podemos leer en Daniel 9, en los versículos 24 al 27. Y es importante, si usted tiene su Biblia, téngala abierta en ese particular pasaje, porque de él hablaremos más en la siguiente parte. La profecía de las 70 semanas es una predicción de ciertos eventos que tomarían lugar en la nación de Israel. Esta profecía extraordinaria aún se atreve a predecir cuándo. El versículo 24 fija un límite de tiempo en cuanto al trabajo de Dios por medio de los judíos y Jerusalén, mientras que el versículo 25 fija el tiempo para la llegada del Mesías. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas más 62 son 69 semanas. Es aproximadamente 1 año y 4 meses. Pero 69 semanas, ¿desde cuándo y hasta cuándo? Según el texto, las 69 semanas comienzan con la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Terminan con la llegada del Mesías. Daniel recibió esta profecía en el primer año de Darío, año 538 antes de Cristo. 2 años después, en el año 536 antes de Cristo, un monarca persa dio la primera orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Como resultado, los judíos comenzaron a regresar del cautiverio en Babilonia a Jerusalén. El proceso de reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén fue muy largo, unos 100 años.
En total, 4 órdenes fueron pronunciadas con relación a la reconstrucción y restauración de Jerusalén y del templo. La orden final de un rey de Persia de restaurar y construir a Jerusalén se emitió en el año 444 antes de Cristo. El contar las 69 semanas y las 70 tiene que comenzar en algún momento durante este periodo de casi 100 años. Hay los que quisieran hacernos creer que ellos interpretan toda profecía literalmente, pero esto sencillamente no es cierto. Nadie lo hace. Creyentes en Cristo, independientemente de su punto de vista con relación a la profecía, están de acuerdo en este punto. No se pueden tomar las 69 y 70 semanas literalmente. ¿Por qué? Porque el Mesías no vino 69 semanas literales, es decir, 16 meses después de ninguna de las 4 órdenes para restaurar a Jerusalén. Nadie puede encontrar un cumplimiento de la profecía dentro de ese periodo de tiempo. Ningún Mesías, nada. La verdad es que la palabra de Dios, incluyendo la profecía, es similar a nuestro diario hablar. Está llena de lenguaje figurativo. Hasta donde sea posible, tenemos que dejar que la Escritura misma nos dé las claves para las interpretaciones figurativas. Con relación a lapsos de tiempo, no hay mejor clave que la que Dios le dio a Ezequiel: computándote cada día por un año. 69 semanas son 483 días. Tomando la clave de día por un año, 483 días llegan a ser 483 años. Si se comienza en el año 536 antes de Cristo, cuando la primera orden fue dada, y se cuentan 483 años, se llega al año 53 antes de Cristo. Por otro lado, si se comienza en el año 444 antes de Cristo, cuando se dio la última orden, y se cuentan 483 años, se llega al año 39 después de Cristo. Hace un momento hablamos acerca de 4 órdenes, pero escuchen, solamente mencionamos la primera y la última. En esta última, la de los 444 años antes de Cristo, Daniel profetizó que el Mesías llegaría en algún momento entre el año 53 antes de Cristo y en el año 39 después de Cristo. El Mesías prometido ciertamente vino durante ese tiempo. Más cálculos y fechas relacionados con esta profecía son examinadas en detalle en el artículo Jesús cumplió el programa de Dios a tiempo, el cual es, si Dios lo permite, nuestro próximo video. Un estudio de los años precisos que Daniel predijo es interesante y de valor. Sin embargo, de igual o más importancia es el reconocimiento de que antes de terminar el primer siglo después de Cristo, Dios iba a trabajar de una manera muy especial con los judíos y su santa ciudad, Jerusalén, y todo en torno a la llegada y el trabajo del Mesías. No es ningún secreto que Jesús fue judío, de la tribu de Judá, de la casa de David, un descendiente de Abraham. No es ningún secreto que la manera más importante en que los judíos han bendecido a las naciones enteras es dándonos al Señor Jesucristo en carne.
a pesar de que los judíos muchas veces pensaron y todavía piensan que la esperanza mesiánica era sólo para ellos. No es ningún secreto que la esperanza mesiánica era y es la esperanza del mundo entero. Jesús de Nazaret es el judío que es el Mesías, el profeta, sacerdote y rey para todas las naciones de la tierra. En 70 semanas, 490 años, los judíos engendrarían, hablando humanamente, al Mesías exactamente como Daniel profetizó. ¿Qué lograría el Mesías? Ese es el tema del primer versículo de la profecía de Daniel 9:24. Gabriel anunció a Daniel que Dios había reservado 490 años para cumplir el trabajo de él, el trabajo de Dios más importante para la raza humana. Gabriel le dijo a Daniel que Dios había apartado 70 semanas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Quiere decir que Dios tenía 490 años más para usar a los judíos. Él profetizó que Dios, por medio de los judíos y Jerusalén, lograría cumplir sus metas vitales dentro del primer siglo de la era cristiana. El todopoderoso Dios, de hecho, cumplió esta maravillosa profecía. Él cumplió su palabra. Seis cosas se lograrían por medio de los judíos y Jerusalén, de acuerdo a Daniel 9:24. Serían de hecho específicamente logradas por medio de su Mesías, el príncipe, Daniel 9:25. Entonces se quitaría la vida al Mesías, Daniel 9:26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para acabar con las prevaricaciones y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En los primeros tres asuntos, Daniel predice la solución al problema de las prevaricaciones, del pecado y de la iniquidad. Un siglo y medio antes, Isaías había profetizado lo mismo, mas él fue herido por nuestras transgresiones, y Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, habiendo él llevado el pecado de muchos e intercedido por los transgresores. Con estas palabras, Isaías predijo el sacrificio supremo de Jesús en la cruz del Calvario. Para lograr esta limpieza, tenía que quitarse la vida al Mesías. Estos dos grandes textos profetizan el mismo gran sacrificio de muerte. Note que todos los 6 asuntos que tenían que cumplirse eran espirituales por naturaleza. Los judíos tenían 490 años por delante. Durante ese tiempo serían utilizados por Dios para traer grandes bendiciones espirituales al mundo entero. Los primeros 4 de los 6 asuntos son doctrinas tan básicas que no hay que explicar mucho para verificar su cumplimiento. Y por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para redención de las transgresiones que había durante el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Juan
vio a Jesús que venía hacia él y dijo: He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. En la consumación de los siglos, Jesús ha sido manifestado una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para mostrar su justicia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Estos 4 asuntos anteriores se pueden resumir en un versículo. En 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Los últimos 2 asuntos de los 6 son más difíciles de entender. Están abiertos a varias interpretaciones y por lo tanto requieren un estudio más profundo. La palabra sellar puede significar fijar un sello para autenticar o establecer aprobación oficial. Esther 8:8 es un ejemplo en los tiempos antiguos. Aún hoy día, ciertos documentos requieren sellos para que tengan fuerza legal. El sello puede ser simbólico y autoritario por naturaleza. Un ejemplo lo tenemos en la tumba de Cristo cuando fue sellada. Por otro lado, puede ser físico por naturaleza, como usar un pegamento o una cinta adhesiva para cerrar y sellar una cosa. ¿Cuál es el significado en Daniel? ¿Dar aprobación o cerrar y sellar? No es una pregunta fácil. Posiblemente ambas están correctas. Recuerde que la profecía tiene que ver con el pueblo de Dios, los judíos. Dios les otorgó 70 semanas de años, 490, que tenían que terminar a más tardar durante el primer siglo después de Cristo. Para el primer siglo, la visión y la profecía judía tenían que ser autenticadas o cerradas, o podían ser autenticadas y cerradas. El cumplimiento clarifica que los 2 eventos sucedieron. En el primer siglo, el profeta de profetas vino, y el Dios y Padre Todopoderoso puso su sello de aprobación sobre el Hijo del Hombre, porque a éste acreditó con su sello Dios el Padre.
Este sello de aprobación se expresó por el Padre desde el cielo cuando proclamó: Tú eres mi Hijo amado, en ti he puesto mi complacencia. Dios ha puesto su sello de aprobación también en todos los profetas del viejo pacto al cumplir sus profecías. Y como Jesús explicó a sus apóstoles: Oh insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, se puso a explicarles en todas las escrituras lo referente a él. Así, la visión del viejo pacto y la profecía se sellaron en el sentido de recibir el mejor sello de aprobación, el cumplimiento. Además, la visión y la profecía judía se sellaron al llegar a un fin, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Estas palabras tienen un tono de finalidad. Juan el Bautista fue el último profeta de la nación judía. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado en el Hijo. Juan hizo la misma preparación final para el Mesías, Jesús. Jesús fue el gran profeta de estos últimos días, el superior y final mensajero de Dios para la edad final, la edad de la iglesia. Por un tiempo limitado, hubo profetas menores en la iglesia del Señor, pero estos últimos profetas no fueron profetas del Israel físico. Fueron profetas de la iglesia del Señor, sin tomar en consideración su nacionalidad. Por eso Gálatas 3:28 en la iglesia del Señor registra: no hay judío ni griego. El Israel físico dejó de ser el portavoz del mensaje de Dios al mundo. La visión y la profecía judía fueron selladas en ambos sentidos. Fueron selladas con la aprobación divina por medio del cumplimiento de tantas profecías. Al mismo tiempo, fueron selladas y cerradas en el sentido de llegar a un fin. Esto no significa que todas las profecías del viejo pacto se cumplieron en el tiempo de Cristo. Más bien, ninguna profecía nueva sería proclamada por la nación judía después de que Cristo ascendiera a los cielos. Bendito sea el Señor. ¿Cuál cosa santa o qué persona santa? Ni aun los traductores están de acuerdo en cómo traducir la expresión al idioma español. Se pueden encontrar tales traducciones como Santo de los Santos, el lugar santísimo y el Santísimo. Ungir era muy común en los tiempos del Viejo Pacto en una variedad de situaciones que envolvían tanto cosas y personas sagradas como cosas y personas comunes. La palabra santísimo, por otro lado, naturalmente tenía un uso restringido. ¿Cuántas cosas o personas pueden considerarse santísimas? Santísimo es una traducción común en los casos en el que el texto hebreo usa la palabra santo 2 veces seguidas. Esto ocurre unas 45 veces en el Viejo Pacto, con algunas variaciones gramaticales. Un estudio de estos 45 casos revela que la expresión siempre se utiliza para describir el tabernáculo, templo
o cosas directamente relacionadas con él. Se utiliza especialmente con relación a las ofrendas y los sacrificios, incluyendo ofrenda por el pecado y expiación. La profecía de las 70 semanas predice la reconstrucción del templo, pero también predice la destrucción total del mismo templo algún tiempo después de la llegada del Mesías. Algunos creen que ungir al Santo de los Santos predice el ungir de ese templo reconstruido. Dicen que fue ungido por la presencia física de Jesús. Sin embargo, esto aparenta ser contrario a la realidad. A pesar de que Jesús sí enseñó en el templo y sí lo limpió 2 veces, esas eran situaciones temporeras. Cuando Jesús dio su vida por nosotros en el Calvario, el velo del templo fue milagrosamente rasgado de arriba abajo. Muy lejos de ungir el templo en una forma especial, muy lejos de considerar este templo santísimo, al rasgar el velo, Dios declaró que estaba terminando con ese templo. Otros creyentes piensan que el ungir al Santo de los Santos hace referencia al Espíritu Santo cuando llenó el templo del nuevo pacto, es decir, la iglesia. A pesar de que se pueden hacer varios argumentos a favor de este punto de vista, otros consideran que estos argumentos son deficientes. Están más a favor del tercer punto de vista, es decir, que ungir al Santo de los Santos es una referencia a Jesús. En este caso, el ungir al Santo de los Santos, en la misma manera de los primeros 5 asuntos en Daniel 9:24, encuentra su cumplimiento en la obra redentora de Cristo. Entre otras cosas, Jesús reemplazó las santísimas ofrendas por el pecado en el templo con el sacrificio de sí mismo. El libro de Hebreos está lleno de tal enseñanza. Todo sacerdote, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús es también el velo, Jesús es también el sumo sacerdote, Jesús es también la propiciación, propiciatorio. Jesús mismo, el Santísimo, reemplazó estas viejas cosas santísimas y las funciones del templo del viejo pacto. Cristo significa el ungido. La misma palabra en hebreo es Mesías. Cuando confesamos que Jesús es el Cristo, estamos confesando que Jesús es el ungido. El apóstol Pedro explica que ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret después de su bautismo por Juan. La profecía de Daniel usa el término Mesías, Cristo, el ungido, tanto en el capítulo 9 del versículo 25 como en el versículo 26. Ningún creyente cuestionaría que Jesús es santísimo. Al unir los dos conceptos, parece natural considerar que ungir al Santo de los Santos hace referencia a ungir a nuestro Señor Jesús, el que también trajo el cumplimiento a los otros 5 asuntos predichos en Daniel 9:24. Por sí solo, los judíos no son ni más ni menos importantes que cualquier otra nación. Dios nunca los escogió con la idea de que serían el único pueblo para recibir bendiciones especiales. Dios los trajo a existencia
para bendecir a todo el mundo. Bendito sea el Señor por su plan. Esta bendición podría venir solamente por medio del Mesías prometido. Más de 5 siglos antes de que viniera el Mesías, el ángel de Dios, Gabriel, le reveló a Daniel que los judíos, Jerusalén y el templo tenían sus años contados. Hacia el final de esos 490 años, el Mesías, de hecho, vino y se le quitó la vida para quitar el pecado del mundo. Después de que la iglesia del Mesías fue establecida firmemente y los judíos tuvieron suficiente oportunidad para arrepentirse y rendirse a él, Dios utilizó los ejércitos romanos para destruir completamente su templo y su ciudad en el año 70 después de Cristo. Los judíos que sobrevivieron fueron esparcidos a los 4 vientos. Su tiempo determinado habría llegado a su fin. Ya que el Mesías ha venido para la salvación del mundo entero, no hay judío ni griego. Los judíos ya tienen la misma oportunidad que todo el mundo: creer en el Mesías o rechazarlo, simplemente. Como pueblo especial, ya cumplieron el propósito de Dios. Dios escogió a la nación judía para bendecirnos, a usted y a mí. Él cumplió su promesa, lo cumplió a tiempo. Bendito sea nuestro Señor. Dios los bendiga.